Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy vamos a debatir primero sobre la oposición en México, cómo se están formando las alianzas con miras al 2024. ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Se va a ir o no con Morena? ¿Cuáles son las divisiones dentro del PAN y las reacciones que ha habido después de la reunión de varios senadores panistas con el partido Vox de España? Y además, ¿por qué no hay liderazgos sólidos en las oposiciones? En fin, muchos temas que platicar sobre la oposición, pero también vamos a dedicarle un segmento al tema de la nueva crisis migratoria en la frontera sur de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada estuvimos analizando el tema de los retos que enfrenta el presidente López Obrador y la coalición gobernante, entrando ya a la segunda mitad del sexenio, esta segunda mitad que hemos dicho que es la mitad menguante, cuando inevitablemente, inexorablemente van perdiendo poder los presidentes. A este día, el día de hoy, vamos a hablar de lo mismo, de los retos que enfrenta la oposición en la segunda mitad del sexenio. Son muchas las preguntas: ¿qué va a pasar con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no hay liderazgos visibles? Desde luego todo lo ocurrido los días pasados con esta reunión de senadores panistas con el partido ultraderechista de extrema derecha Vox español. En fin, es un tema que da para mucho, y para debatir este tema precisamente saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo están? Javier Tello, ¿cómo estás? Javier, buenas noches. Leo, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Jorge, buenas noches. Y aquí en el estudio, Jorge Castañeda. Jorge. Hola, Leo. ¿Cómo Héctor, estás? Javier. Bueno, pues yo creo que hay que empezar con el PAN, indiscutiblemente el tema de la reunión con Vox, senadores panistas y dos diputados priistas, hay que decirlo, firman una carta con el líder de Vox, Santiago Abascal, en donde se comprometen a contener el comunismo en la iberosferia, o no sé cómo le dijeron, en Iberoamérica. No lo entiendo. Ahí viene el coco, ahí vienen los bolcheviques come niños y hay que pararlos. Yo creo que, como lo dijiste tú, Héctor, creo que usó la palabra idiotez, Sí. estupidez, o Sí. al revés, no sé. A mí me parece que es una idiotez, no tiene ningún otro nombre posible. Es parte de estas fuerzas centrífugas que en efecto hay en el PAN, en general, en particular en este momento, pues porque no hay necesariamente un liderazgo central tan potente como ha habido en otras épocas, y porque también, es cierto, están en plena campaña ya para determinar la sucesión, aunque va a seguir Marco Cortés, pero están en plena campaña, y bueno, pues nadie se fijó y nadie prestó atención de que estaban poniéndole en bandeja a López Obrador pues un platillo así absolutamente delicioso. Sí, sí. Yo no sé si a la luz de los demás problemas que hay en el país hoy, sea de una trascendencia tal que amerite, por ejemplo, hoy que prácticamente todas las columnas se dediquen a eso, la tuya, la de Héctor, la de Chutzilma Herzog. Es un tema fundamental. Es un tema llamativo, que llama la atención y que hay que criticar, y qué bueno que se critique. Me encantaría, por ejemplo, sin caer en lo que los americanos llaman el whataboutism, me gustaría que criticaran igual a los dirigentes de Morena cada vez que van al Foro de Sao Paulo o al Grupo Pueblo. Tú lo has hecho. Yo sí lo he hecho. Y creo que Héctor también. Héctor también. Sí. Muchos otros menos. Muchos otros no. Sí. No me convence mucho la diferencia, no entiendo el relativismo
la diferencia entre las dictaduras cubana, nicaragüense, venezolana y un partido hasta cierto punto marginal español que es fascista. Sí lo es. Sí, va a ser. Tengo mis dudas. Es extrema derecha. Creo que no ha dado el paso, al fascismo. Es franquista, pero, pues sí, los otros son estalinistas. No me parece mucho más grave y me gustaría ver la misma indignación, digamos, por parte de la comentocracia, sobre todo a propósito de estos otros encuentros que suceden cada mes. No es... Pero la pregunta, y Héctor también escribe el día de hoy, es de los culpables como yo que escribimos sobre este tema. La pregunta es si le conviene esto al PAN, Héctor. No, ¿qué le va a convenir? Es una barbaridad desde todo punto de vista. En el sentido de que el PAN ha remado largamente contra parte de las tradiciones que convergieron a su fundación, por ser un partido de centro liberal, por no ser un partido confesional, por ser un partido el partido que ha peleado por la democracia mexicana, y no el partido que tuvo estos linajes en su origen de ser el partido que imita a la Acción Francesa, que es un partido nacionalista cercano al fascismo, o el sinarquismo mexicano, el resto del sinarquismo mexicano, y también tuvo el PAN en sus orígenes una inspiración y una simpatía por el franquismo. Bueno, estoy hablando de los orígenes, estoy hablando de los años 30, finales de los 30 y 40 del siglo pasado. Bueno, el PAN llevaba pues medio siglo XX tratando de poner esas cosas a un lado y de no ser un partido confesional, de ser un partido liberal, de ser un partido democrático, y logró ser el partido de oposición que representaba mejor que ninguno, antes incluso que el PRD, las aspiraciones democráticas de la ciudadanía mexicana. Estos señores, guiados por el coordinador del Senado, del PAN en el Senado, que es Julen Rementería, van y firman una cosa que regresa, o parece hacer que regresa, toda esa lucha otra vez al calabozo de, pues siempre sí, Acción Francesa, fascismo europeo, franquismo español y sinarquismo mexicano. Yo no sé si es lo que querían hacer, ni si creen en eso o no creen en eso. Lo que me parece muy claro es que eso es lo que lograron. Y estos son los hechos. Me parece la peor manera de empezar una segunda fase, digamos, de la oposición en esta mitad menguante, como hemos conversado aquí, porque realmente, como dice Jorge, es ponerle el plato en la mesa a tus adversarios, pero sobre todo es echar a correr a una enorme cantidad de posibles o reales simpatizantes que no son panistas, que desconocen estas cosas y que de pronto ven a este grupo firmar con estos mentecatos de Vox, cuyas causas no pueden ser más regresivas, más estúpidas, más antimodernas, más antidemocráticas. Entonces, me parece que es un error político que el PAN va a pagar y va a pagar caro. Ahora, así es. Aquí esto que dice Jorge de que no hay liderato en el PAN es importante. El presidente del PAN puede nombrar y desnombrar a los líderes de sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pues ya se tardaron bastante para quitar a Rementería de la coordinación del Senado. Si algún control de daños puede haber, creo que les va a costar mucho más trabajo, que eso por lo menos debería de reaccionar frente a esta tontería encabezada por su coordinador de bancada y deslindarse políticamente con toda seriedad del asunto. Pero me parece que el costo ha sido muy alto y va a seguirlo siendo.
Ahora, Javier, esto puede tener resonancia en cierta parte del electorado que sí está convencido de que este gobierno nos está llevando hacia Venezuela, hacia Cuba, ¿no? Que ahí viene el coco comunista, ¿no? Esta cosa que hemos platicado mucho aquí en el programa y fuera del programa, porque lo que acaban firmando es una carta de intención para parar esta cosa bobalicona, tonta, de que vamos a parar al comunismo. Ahí vienen los comunistas, vamos a parar al comunismo. ¿Cómo ves? Sí, en efecto, yo creo que a diferencia de Jorge, yo sí creo que es un tema importante. Dentro del contexto de los retos que enfrenta la oposición en general y el PAN en particular, por ser la principal oposición. Y esto es un elemento más, no es que yo lo destacaría por arriba de muchos otros elementos, pero es evidencia de los retos que enfrentan, de los problemas en los que se encuentran, y en ese sentido creo que sí es un tema bastante importante. Y creo que es importante entender qué lo explica. Se trata de una reacción instintiva ante el populismo de López Obrador, una reacción instintiva de populismo de extrema derecha. Se trata no de historia del PAN, sino de una historia muy presente del PAN. Es decir, hay convicción aquí en algunos sectores del PAN respecto a estos temas. Es decir, no es algo que está en la historia, sino algo que está presente. Se trata de una estrategia electoral de parte, no tanto una convicción ideológica, sino una estrategia electoral por parte de algunos panistas que ven, tal vez en Frena y en otros sectores, un electorado a capturar con este tipo de discurso. Se trata tal vez de una extensión inevitable o una derivación casi inevitable del viejo discurso de un peligro para México. Ahorita tú te burlabas, Leo, de este discurso anticomunista, pero es un discurso que ha ido de la mano con el discurso de un peligro para México desde 2006. ¿Por qué era un peligro para México? Porque iba a cometer errores puntuales de política pública. Sin duda, según unos, eso era lo que lo hacía un peligro para México. Pero para muchos su peligro tenía que ver con su visión, con una visión de izquierda que muchos describen como comunistas. En fin, yo creo que hay que entender qué es lo que está detrás de esto, porque no es un grupo marginal, son los senadores del PAN en el Senado. O sea, no es un loco en el PAN o un personaje marginal dentro del PAN. Son personas importantes, líderes. Me queda claro que no representan a todo el PAN, probablemente no representan a la mayoría de los panistas, sin lugar a duda yo creo que no representan al electorado o al grueso del electorado panista, pero insisto, creo que hay que entender qué es lo que está detrás. También me preocupa de inmediato usar descalificativos respecto a estas posturas. No porque yo quiera defender a Vox ni sus posturas, yo creo que verdaderamente son posturas inaceptables, en fin, etcétera, etcétera. Claro. Sin embargo, creo que no hay que caer en lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos en 2016, con el famoso discurso de Hillary Clinton de canasta de deplorables. Es decir, una cosa es criticar a un líder por hacer lo que hizo este líder al firmar este papelito con los de Vox, y otra cosa es descalificar a un electorado que hay allá afuera, que pueda o no pueda tener posturas con las que uno pueda o no pueda estar de acuerdo, como una canasta de deplorables, para usar la frase de Hillary Clinton. Creo que también ahí hay que tener mucho cuidado. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Y el tema de Vox es fascinante porque el tema de Vox es un poco la reacción a Podemos, que es un movimiento populista de izquierda, ¿no? Y bueno, pues hay una decisión del Partido Popular que forma Vox con este movimiento o partido de extrema derecha, ¿no? Y lo que estamos viendo es esta constante reto a los partidos tradicionales, ¿no? Bueno, pero Leo, en ese... Estas como movimientos antisistémicos en contra del PP o del PSOE, ¿no? Para cambiar la política española. Aquí en México, lo traigo a México, aquí en México tienes a Morena un partido antisistémico, ya lo hemos dicho.
parecería que muchos están pensando que necesitamos esa opción desde la derecha para competir contra Morena. ¿No te parece? Me parece que trasladar la política española a México no es la primera vez que se hace y me parece muy sano, porque es una política muy interesante, muy intensa, en general. Que es un sistema parlamentario, ¿no? De buen nivel. Ahora, vuelvo a lo mismo. Sí. Podemos es un partido que ha recibido dinero de los ayatolás de Irán, dinero de Hugo Chávez, y que en principio le ha dado dinero también a través de este señor Monedero a Morena. Sí. No veo la indignación de la comentocracia por la relación entre Morena y Podemos. Por cierto, son parte del gobierno ahorita. Exactamente. Del gobierno son parte del gobierno. Ya Pablo Iglesias no, pero ellos sí. Entonces, esa parte sí me parece que vale la pena también subrayarla. Ahora, lo que vamos a ver es si esto es un episodio sin mayor importancia o realmente sí incide, porque hay una lógica que es real, y Javier creo que lo señala bien, hay una lógica. El PAN puede tratar de replegarse sobre sus bases electorales geográficas, el Bajío, el Corredor Azul del Valle de México, algunos otros lugares en el norte, sus sectores sociales, la clase media, etcétera, y tratar de conservar eso para el 24, ser un partido del 22, 23, 24%, no mucho más, o hacer lo que hizo con Fox, que fue abrirse a una alianza mucho más amplia que le permitió llegar a 43%, que implica no solo abandonar ese discurso que han descrito Javier y Héctor, no solo abandonar esas relaciones, digamos, carnales, dirían los argentinos a propósito de Estados Unidos, incestuosas, sino realmente abrirse a gente que venía de muy distintos parajes. Son dos estrategias completamente distintas. Compararlo con Fox lo siento como de hace 1500 años, Jorge. O sea, estamos en otro tipo de hacer política, que es un poco lo que decía también Javier, ¿no? Es esta cosa populista, antisistémica. ¿Cómo competir contra Morena? No era lo mismo competir contra el PRI. Pues Fox te diré. No, yo sí creo que no. No sé, bueno, lo pongo en la mesa. No era fácil competir contra el PRI después de 70 años, no era así facilito. No, pero esto es otra cosa. Estos llevan apenas 3 años y pues vamos a ver cómo les va. Les falta mucho colmillo para poder eternizarse en el poder como los otros. Digo, son buenos para robar igual que los otros, en fin, para esas cosas sí, pero para lo demás, para eternizarse, les falta todavía. A ver, Héctor, ¿tú qué opinas? Sí, es otro mundo, porque pues para el PAN está el tema de la estrategia en ese sentido, como dice Jorge, ¿no? Para el PAN está el tema, como para la oposición, de mantenerse competitivo y competitiva la oposición. Si lo que traen es la estrategia, como sugiere Javier, como sugiere Jorge, de recluirse en su núcleo duro, fundador, conservador, integrista, bueno, si eso es lo que están haciendo, pues están haciendo un gigantesco error político. Van con ese repliegue hacia esos núcleos duros, antiguos, pues lo que van es simplemente a achicar su atractivo para la enorme cantidad de votantes que no andan en eso. Sería un error equivalente a que Morena firmara en el Foro de Sao Paulo y como proyecto político hacia adelante traer a México la dictadura cubana por sus logros, la dictadura venezolana por su dignidad, la dictadura nicaragüense por su visión. Sería también replegarse a sus núcleos más duros, más torpes, no quiero usar la palabra deplorable, pero usaré la palabra minoritarios, porque por más que le busques, estos núcleos duros, tanto de la derecha como de la izquierda, son una minoría del electorado en México. Y andarse inventando que puedes como levantar un Frankenstein de una derecha que nunca ha existido cabalmente en México, sino como minorías, o de una izquierda
castrista que nunca ha existido realmente en México, sino como minorías, y que con eso vas a dar la batalla electoral en los años que siguen, estás perdido respecto de tu electorado y respecto de tu estrategia. Pero a ver, yo creo que eso no es. Yo creo que eso no es. Eran también minoría estos locos, se le llamaban del Tea Party en Estados Unidos, y con Trump se volvieron mayoría en el Partido Republicano y luego ganaron la elección. Eran minoría en Brasil, con Jair Bolsonaro. Y esta locura luego prenden. Y ahí es donde yo veo un problema estructural, Javier, para los panistas, que no veo al Trump o al Bolsonaro o al Bukele que pueda dar ese salto de esta minoría a un movimiento populista mucho más amplio. Creo que hay que distinguir, por lo menos para propósito de análisis, dos cosas. El populismo como una estrategia, sí, y la extrema derecha como contenido ideológico de esa estrategia populista. Porque como decíamos, hay populismo de izquierda, de derecha, etcétera. El populismo como estrategia, ¿no? Y otra cosa es qué contenido ideológico tiene ese populismo. Y creo que el PAN tiene esos dos debates internos, es correcto, decir, les conviene o no les conviene una estrategia populista, y esa decisión se toma por sí sola. Y luego puedes además decir, bueno, ¿y con qué contenido ideológico? Y ese contenido ideológico no tiene por qué ser de extrema derecha, puede ser de centro derecha, puede ser del centro, puede ser del centro izquierda. Se ve complicado si vas a competir contra Morena adoptar esa estrategia, pero yo separaría, por lo menos para propósito de análisis, esas dos cosas. Uno puede estar preocupado por ambas cosas, es decir, por un populismo independientemente de su contenido ideológico, y además preocupado por un populismo que tiene como contenido ideológico la extrema derecha, ¿no? O más por una o más por otra. Pero creo que es un debate que tienen que tener no solamente cada uno de los partidos, sino la alianza en su conjunto, porque obviamente esto también hay que ubicarlo dentro del contexto, sí, de la alianza. Esto es un serio problema para la alianza. Claro. Me imagino, no sé qué pensar en términos ideológicos del PRD, pero felices de que se firmó algo con Vox, pues no han de estar. Pero se tiene que dar este debate de qué estrategia electoral es la que conviene, populista, no populista, y luego también se tiene que dar un debate sobre contenido ideológico. ¿Cuál es el proyecto de nación que queremos? Y lo puedes hacer de una manera así. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de Trump, de quién tenía que ser el contrincante de Trump y cómo tenía que ser la estrategia? Que había dentro de los demócratas un debate de si tenían que ellos tener su Trump, su equivalente a Trump desde la izquierda, los demócratas, ¿no? Y había los otros que decían, no, lo ideal es un Biden, ¿no? Que junte al centro y hable de temas específicos que le preocupan a los Estados Unidos. Pero lo importante del ejemplo de Biden es que se dieron dos debates. Si se necesitaba una estrategia populista, sí o no, e independientemente de eso, ¿con qué ideología? Había quien decía una ideología centrista, había quien decía que se tenía que dar un giro a la izquierda. Sí. Ese es el debate que se tiene que dar dentro de la alianza. Primero, o no necesariamente en un orden, pero se tiene que dar un debate sobre qué ideología, qué es lo que quieren promover como proyecto de nación alternativo al de Morena, y luego, y en parte en función del proyecto, qué estrategia electoral, retórica, discurso debe de acompañar ese proyecto. Uno tecnocrático, uno populista, en fin, hay varias opciones. Yo creo que hace falta una cosa mucho más simple. Hace falta que el PAN nos diga si las cosas de Vox caben o no caben en el PAN. Eso es todo lo que tiene que decir. Y si no cabe, tiene que proceder a separarse y a deslindarse con toda claridad de eso. Y si caben, tiene que resignarse a perder la confianza de un porcentaje enorme del electorado. Me parece que no estamos en la situación de en la antesala de un gran debate ideológico dentro del PAN entre las posiciones de Vox y las posiciones que pueda tener la corriente mayor del partido. Pero, a ver, Héctor, yo lo que entendí... Perdón, es un momento de deslinde. Deslinde. El PAN tiene que decirnos si esas cosas caben en el PAN o no caben.
Pero yo lo que entendí de lo si que firmaron... Si Caben va a perder una enorme cantidad de votantes. Yo lo que entendí que firmaron no es una alianza con el partido Vox, sino una carta de Madrid, de un foro de Madrid, para contener el comunismo en Iberoamérica. El hecho político es mucho más potente que lo que está escrito en el papelito. Sí. O sea, tú dices que hay que deslindar más allá de lo que firmaron. Yo estoy de acuerdo o no, si no se quieren deslindar, que no se deslinden. Esto de pero a título personal en política no hay tales. A título personal no, personal no. Pero no es que ellos firmaron la plataforma de Vox y dijeron vamos a traerla a México. Ni fue el presidente del PAN ni nada, pero fue el líder del PAN en el Senado que en efecto lo puede remover el presidente del PAN, ahorita presidente interino, cuando quiera, lo puede hacer. Y si no hacen algo por el estilo, Héctor tendrá toda la razón. La señora Merkel, tenía una política preferida de su corazón, que quería que fuera su sucesora. Y esta política fue a firmar con la derecha alemana, quién sabe qué pacto. Y en ese momento la señora Merkel le dijo, adiós, no puedes seguir adelante con esto. Esa es la situación en la que estamos. O se desliza el PAN o va a perder todo lo que tenga que perder, que va a ser mucho. Perdón, Javier, tú querías decir algo rápido antes de irnos a la pausa. Sí, yo por debate ideológico me refiero a lo que está diciendo Héctor. O sea, no significa que tienen que ponerse a leer enormes libros de texto, estudiar un doctorado, reunirse en una isla, encerrarse durante meses para tener un debate ideológico sobre el panismo. No, me refiero a decidir qué es el PAN en términos de si cabe o no cabe el tipo de discurso que tiene Vox. Eso es a lo que me refiero con un debate ideológico. Lo tiene que hacer hacia adentro y hacia afuera, ambas cosas. Porque claramente hay quien piensa que sí cabe. Si no, no se hubieran reunido con Vox. Me parece absolutamente legítimo. También me encantaría saber si cabe el castrismo dentro de Morena. Yo creo que es igual de importante. Yo no veo ninguna diferencia. Me cuesta mucho trabajo encontrar la diferencia entre el chavismo, el castrismo, el bolivarianismo, y todo eso me parece exactamente la misma relación. No veo por qué no se le exige a Morena lo mismo que hay que exigirle al PAN, porque cometieron una metida de pata monumental, pero los otros meten la pata todos los días y nadie les reclama nada. Ahora, esa discusión sí se dio en el caso del Partido Demócrata en las primarias y tomaron una decisión con su candidato. El candidato era el que representaba, digamos, la visión mayoritaria de hacia acá tiene que ir el Partido Demócrata. Por cierto, las posiciones de Bernie Sanders sobre Cuba. Incluyéndolas, por cierto. Israel. Israel, por cierto. No, bueno, era la izquierda, ¿no? Y se tuvieron que tragar ese A mí me parece muy positivo que estos temas estén presentes en la discusión en México, porque nuestra insularidad es francamente, reprobable, deplorable, no reprobable, deplorable. Es deplorable pero la insularidad. ¿Lo ves esto? O sea, inevitablemente va a salir esto, supongo, Javier, en el tema de la sucesión presidencial, de cuando tengan que decir quiénes son su candidato o no. Sí, pues ya hablemos. En efecto, yo creo que es un problemón para la alianza. Es decir, ahorita, hoy por hoy, dado que existe una alianza, ¿no? Y dado que en principio hacia adelante seguirá existiendo, necesitan hacer lo que tengan que hacer para mantenerla no solamente viva, sino vital. Y obviamente decisiones, ya sea de individuos dentro de uno u otro partido o de grupos dentro de uno y otro partido, no se pueden tomar sin pensar en esa alianza. Y obviamente esta decisión de este grupo de panistas pues daña la posibilidad de una alianza. Creo que es fundamental tomar la decisión de si se quiere o no se quiere una alianza rumbo a 2024 y luego adoptar una serie de estrategias para no solamente mantenerla unida, sino darle vida propia, más allá de los partidos individuales que la integran. Eso es lo que yo creo que se necesita. Y eso implica un chorro de cosas. Mecanismos precisamente para detener a grupos como que se reúnan con Vox,
o si por alguna razón se reúnen con Vox, un mecanismo que permita de inmediato salir a posicionar a la alianza frente a este tipo de reuniones, etcétera, etcétera. Porque aquí el deslinde con Vox que pide o que propone Héctor, tal vez también debería de opinar el PRD y el PRI, dado que son aliados en principio del PAN. ¿Qué piensan ellos de esta reunión? Por lo menos 2 priistas sabemos que no les molesta mucho. Bueno, sé que quieres entrarle, Héctor, pero me está matando aquí el productor que nos tenemos que ir a una pausa. Está buena la discusión de la oposición en México en esta segunda parte del sexenio. Regresamos en un momento más.